prometido en el Antiguo Testamento. Cristo también lo prometió. Él dijo que iba a rogar al Padre para que enviara al Consolador, al Espíritu Santo, el cual vendría y moraría en cada creyente para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos cumplida la promesa el día de Pentecostés, una fiesta que celebraban los judíos. Vino sobre los creyentes, que eran 120 que estaban en el aposento alto orando, y los bautizó en el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la evidencia? ¿Cómo se manifestó en ese momento el Espíritu Santo? En que todos hablaban en diferentes idiomas. Idiomas que jamás habían estudiado, que jamás a lo mejor habían oído, pero que sobrenaturalmente empezaron a hablar en esos idiomas. ¿Cómo sabemos que eran otros idiomas? Porque había judíos que venían de otras partes del mundo, que hablaban esos idiomas y estaban escuchando perfectamente lo que estaban diciendo, oyendo las maravillas que hablaban sobre Dios, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y vemos que muchos, al ver este milagro, esto algo sobrenatural, no entendían qué estaba pasando. Y estamos hablando de gente que debían haber entendido. ¿Por qué tenían que haber entendido ese evento la gente que estaba ahí? Porque estaba escrito que iba a suceder. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si hubiera pasado con los gentiles ese evento, los gentiles dirían, pues no sabemos qué es eso. Pero los judíos se supone que tenían la palabra de Dios. Y estaba escrito, porque ahorita lo vamos a ver en el primer sermón de Pedro, que Pedro les explica que ese evento estaba escrito en la profecía de Joel. ¿Cuántos dicen amén? Pero no entendían. Estaban maravillados, atónitos, perplejos, y decían, ¿qué será esto? Otros se estaban burlando, diciendo, están borrachos. Y entonces hoy vamos a ver el cumplimiento de la promesa que hizo Cristo, del propósito por el cual iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito, hermano? Ahorita lo acabamos de leer. Para que fueran testigos de Jesucristo. ¿Cuántos saben? ¿Qué va a empezar a hacer Pedro? A testificar acerca del Señor Jesucristo. Es lo que va a empezar a hacer. Él va a usar esto que ellos no entienden para explicarles y llevarlos ¿a dónde? Al Evangelio del Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a estudiar hoy del capítulo 2, del versículo 14 al 29, y vamos a ver cómo empieza su sermón el apóstol Pedro. Vamos a ver cómo inicia este sermón. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Vean cómo aquí habla con autoridad, y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora que eran las 9 de la mañana, hermano. Imagínate, es raro que alguien esté borracho a esa hora, ¿no? Sí hay, pero es raro, ¿no? ¿Y cómo empieza a explicarles aquí? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. A ver, ¿cuántas veces te imaginas que estos judíos habían escuchado esta profecía? Muchas veces. ¿Cuál era la vida de un judío? Escuchar la palabra de Dios. A ellos se les leía las escrituras en las sinagogas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tenían mandamiento de sus padres de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios? Sí. Entonces, posiblemente lo escucharon, pero nunca entendieron qué quiso decir esta profecía. ¿Qué estaba escrito en Joel, hermano? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. A ver, ¿se cumplió esto? ¿Vino el Espíritu Santo? ¿Empezaron a profetizar? Sí.
hablar la palabra de Dios. Más adelante puedes ver estos dones, algunos viendo visiones, algunos teniendo sueños. ¿Te acuerdas del apóstol Pedro? ¿Qué vio? Una visión de unos animales inmundos que ellos no debían de comer. ¿Y qué le dijo Dios? Come. Para enseñarle que también los judíos iban a ser, los gentiles iban a ser salvos. Y tú puedes ver estos dones operando, son dones del Espíritu Santo. Amén, sí los pudimos ver hace una semana y explicamos, ¿verdad? Ahí los que no vinieron, escuchen la enseñanza, para que veas cómo operaron estos dones en aquel tiempo. Amén. Entonces aquí vemos el cumplimiento de esta palabra. Pero ¿qué más les dice Pedro, hermano? ¿Qué más estaba escrito en Joel? Que habría ¿qué? Que daría aquel Señor prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas. Ahí ponga atención en estas señales, A ver, ¿qué le iba a pasar al sol? Y a la luna, en sangre, ¿verdad? Grabes esto porque lo vamos a estar viendo. ¿Qué significa estas señales, hermano? Antes que venga, ¿qué dice ahí? El día del Señor, grande y manifiesto. A ver, ¿cuántos entendieron? ¿Cuál fue el propósito del derramamiento del Espíritu Santo? No eran los dones, los dones fueron la manifestación de que ahí estaba el Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el propósito del derramamiento del Espíritu Santo? Salvar a los elegidos de Dios antes que venga el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Por ahí dicen que la segunda venida. Aquí está hablando de la ira de Dios, que sí tiene que ver también con la segunda venida, porque el que va a derramar la ira de Dios es Jesucristo. Pero aquí está hablando ¿de qué? De la ira de Dios. Y ahorita te lo voy a demostrar. Y hay señales, para que sepas cuándo va a venir ese tiempo de la ira de Dios. Pero hay otra vez, antes que venga el día del Señor, grande y ¿qué? Manifiesto. Vamos a ver cómo está escrito en Joel. Joel 2. Está desde el 28 al 31 esta profecía. Si encuentras por ahí Oseas, está delantito de Oseas para que no te tardes mucho tiempo. O si encuentras Daniel, está delantito de Daniel, luego Oseas, luego Joel. ¿Lo tenemos, hermanos? Fíjate cómo dice en Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, ¿qué dice? ¿Cómo le llama aquí Joel? Día grande y espantoso de Jehová. ¿Por qué es grande y espantoso? Terrible. Porque viene el juicio a todos los que no creyeron a el Evangelio. A todos los pecadores. Estés vivo o muerto, si no has creído en Jesucristo, recibirás la ira de Dios. Pablo lo explica más claramente en Romanos 2, 4, 5. Dice que algunos no quieren arrepentirse y que están acumulando ira para el gran día de la ira de Dios. ¿Lo tiene? Romanos, ¿qué le dije? No, es 2, hermano. Es Romanos 2, 4, 5. Aquí dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Cuántos saben que Dios es paciente para con nosotros, hermano? ¿Por qué es paciente con el que está a tu lado?
¿Por qué Cristo todavía no viene? Porque, dile a que está a tu lado, te está dando tiempo a ti y a mí que nos arrepintamos de verdad. Porque la ira de Dios viene. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo es su benignidad, su paciencia. Es rica, es grande. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿cree que habrá gente así, hermano? Muchísimos. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A ver, ¿cómo es su ira del Señor? Es justa, es santa, porque Él es el juez de toda la tierra. Y Él pagará a todos, a cada uno, conforme a sus obras. Si Dios no castigara, como algunos piensan que Dios no castiga, ¿cómo sería Dios? Sería injusto. Sería injusto. La sociedad pide siempre justicia. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Acaban de golpear a un joven. ¿Qué pidieron todos? Todos, ¿qué pidieron? ¿No vino a tu corazón, a tu mente, que lo agarren y lo encierren a ese hombre malvado que golpeó a ese joven? ¿No vino a tu mente? ¿Por qué vino eso a tu mente y a tu corazón? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios es justo. Y Él castiga el pecado. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, es muy importante que vayamos entendiendo esto, el propósito por el cual el Espíritu Santo vino. Dios no quiere la muerte del pecador, hermano. Dios quiere que se arrepienta y ¿qué? Y viva. Fíjate cómo dice Isaías 61, 1, 2. Isaías 61, 1, 2. ¿Cuántos han leído Isaías 61? ¿De qué habla, mi hermano? Habla de que Cristo iba a ser ungido. ¿Sí? ¿Se lo ha leído? Isaías 61, mi amado hermano. El Espíritu de Jehová. El Señor está ¿qué? ¿Quién está hablando aquí, mi hermano? Jesucristo. El Hijo de Dios, Jesucristo. Este cumplimiento lo vemos en Lucas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aquí es el Evangelio, ¿no? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que hay perdón en Cristo, hermano. Pero ¿qué más? A proclamar, ¿qué más? Y el día de venganza, a ver, ¿cómo le llama aquí a ese día? Día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ver, aparte de predicar el Evangelio, ¿qué debemos de predicar? Que viene la ira de Dios. Aunque la gente diga que Diosito es muy bueno y no castiga, tú dile que vea lo que le pasó a los del tiempo de Noé. ¿Qué le pasó a los del tiempo de Noé? Dios los mató a través de un diluvio. ¿Quién los mató? Dios. ¿Por qué los mató? Porque vivían en una práctica todos los días de pecado. Todos sus pensamientos del corazón eran continuos hacia ¿qué? Hacia el mal. Después, ¿qué le hizo a los de Sodoma y Gomorra? Los mató. ¿Cómo los mató? Con fuego del cielo. Entonces, ¿Dios sí castiga? ¿Su ira es justa, santa, perfecta? Sí. ¿Tiene que castigar al pecador? Sí. ¿Cómo le llama ese día? Día de su venganza. Ahorita, toda esa gente que no quiere arrepentirse, que no quiere creer en Jesucristo, que no quiere obedecer su palabra, son enemigos de Dios. ¿Cómo son? Y Dios se va a vengar de ellos, porque no le quieren dar la gloria ni las gracias a aquel que los creó. Y se va a vengar. Él ya lo dijo. De hecho, a nosotros nos prohíbe vengarnos. Él dice que cuando a ti te haga algo alguien, dice, tú no te vengues.
deja lugar a la ira de Dios, porque la venganza es del Señor. Así dice, hermano. Toda injusticia que sea cometida en esta vida va a tener su justo pago. A veces nos da coraje que nos enteramos que violaron a un niñito y no agarraron al violador. Viene un coraje, un dolor, una impotencia de decir cómo hay gente haciendo estas cosas y no los agarran. El día del juicio, si no se arrepiente, la ira de Dios vendrá sobre esa persona. Todo acto de injusticia será castigado. Dios sabe todo lo que hemos hecho en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Esto te da gozo, amado hermano? Bueno, gloria a Dios. En Mateo 24, si lo quieres buscar, si eres rápido, búscalo, si no. Ahí Jesucristo les dice que el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén van a ser destruidas. ¿Se recuerda usted? Que le están presumiendo el templo, y ¿qué les dice Jesús? ¿Ven este templo? No va a quedar piedra sobre piedra. Y le hacen 3 preguntas los apóstoles. Le preguntan, ¿cuándo será destruido el templo? Esa es una pregunta. ¿Cuántos dicen amén? La segunda pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuál es el fin del siglo? El fin del mundo. Si alguien te pregunta, ¿tú sabes cuándo va a venir el fin del mundo? Sí. No sé la fecha, pero sí sé el evento. Cuando regrese mi Señor Jesucristo. Se acaba el mundo. Porque viene la ira de Dios. Viene el justo juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante que sepas esto. Ahora, le preguntaron que qué señales iba a haber, ¿verdad? ¿Qué señales les da Jesucristo? En el 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Dónde vimos eso? En Joel. En Joel lo acabamos de leer. ¿Ya viste por qué iba a dar esas señales el Señor? ¿Sí? Bueno. Entonces dice que el sol, ¿qué le va a pasar? Se va a oscurecer. La luna, ¿qué le va a pasar? No va a dar su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos, ¿qué dice? Esto habla del fin del mundo. Esto habla de la ira de Dios. Esto habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente que ahorita se está burlando? Se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. A ver si entendimos ahí algo, hermano. ¿Cómo lo dice en Lucas? Esta misma historia, ¿cómo lo dice en Lucas 21:25? ¿Cómo lo dice en Lucas? ¿Cómo lo dicen? Entonces habrá señales. ¿Dónde, hermano? En el sol, en la luna y en las estrellas. Ya lo vimos, ¿verdad? Se van a oscurecer y dice que las estrellas van a caer. ¿Y en la tierra qué va a haber? Angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Si, hermano, cuando hay un terremoto o un maremoto, la gente se quiere morir. Dice Apocalipsis que las islas se van a remover de su lugar. O sea, viene una cosa espantosa. Espantosa. Viene la ira de Dios. Y ahora te voy a dar más pasajes para que hoy hagamos conciencia y entendamos la importancia de vivir en santidad, porque Cristo viene, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 13:9. Vamos a ver un poquito de la ira de Dios. Por eso el principio de la sabiduría, ¿cuál es, hermano? El temor al Señor.
Va a haber gente que ni oyendo esto no se va a arrepentir, hermano. No se va a arrepentir, desgraciadamente. Porque no tiene ¿qué? No tiene temor de Dios. Le va a pasar como en los tiempos de Noé. ¿Cómo va a seguir viviendo? Comiendo, bebiendo, casándose, viviendo en sus pecados. Y cuando venga, de repente lo va a agarrar así. Mire, ¿qué dice Isaías 13:9? Le voy a leer. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a quienes, hermano, a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Habla de unas tinieblas, hermano, y de un cataclismo tremendo. Castigaré al mundo por su maldad. A ver, ¿por qué va a castigar al mundo? Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¿Habrá soberbios en este mundo? Todos aquellos que dicen que Dios no existe, que no hay infierno, que no pasa nada, que ellos son autosuficientes, que no necesitan de Dios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Cuando le prediques a alguien, no le digas Dios te ama. Dile, dice su palabra que Dios está enojado contigo, está airado. Lo dice Salmos 7:11. Él está airado todos los días contra el impío. A ver, ¿cómo está Dios contra el impío? Porque ese es el error que cometemos a predicar el evangelio. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti. ¿Y qué quiere el pecador? ¿Qué dice el pecador? Dios me ama. ¿Sí? ¿Dios ama al pecador? ¿Ya lo leíste ahí en Salmos? ¿Cómo dice? Dios es el juez justo de toda la tierra. Y está airado contra el impío. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo está airado? Dile a que está a tu lado. Si tú no te has arrepentido y no has creído de verdad en el evangelio, tienes como enemigo al Dios Todopoderoso. Es tu enemigo. Porque Cristo dijo, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y vas a enfrentar a ese Dios en su ira. Por eso cada día que escuches la palabra de Dios como hoy, está escrito que hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de la salvación. Si estás escuchando la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. ¿Cómo debes de predicar el evangelio? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día donde juzgará al mundo con justicia. Así tienes que predicar. Llamar al arrepentimiento. Desgraciadamente mucha gente ahorita es cristiana, pero no le predicaron el evangelio. Le dijeron, Dios te ama, haz esta oración, ya la hiciste, ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios, y siguen viviendo en pecado. Porque nunca le predicaron el evangelio. Dile que está a tu lado. Cristo dijo, si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Así lo dijo, vas a perecer. Así lo dijo, si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendamos esa parte, mi amado hermano, porque es muy importante que entendamos cuál es la ira de Dios y qué tenemos que hacer. ¿Qué dice Apocalipsis 6:12? Ahí va a volver a hablar de las señales del cielo. Apocalipsis 6:12. Lo tenemos, mis amados hermanos. Dice Juan, miré cuando abrió el sexto sello. ¿Qué hubo, hermano? Un gran terremoto, no un temblorcito.
¿Qué hubo? Un gran terremoto. El sol se puso negro, como tela de silicio. La luna se volvió toda como ¿qué? Aquí que está volviendo a citar Juan, hermano. A Joel. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Fíjate cómo va a estar el cielo, hermano, estremeciéndose. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla, ¿qué le pasó, mi hermano? ¿Tú te has imaginado esto, hermano? Y los reyes de la tierra, esa gente que se cree poderosa, rica, intocable, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué va a hacer esa gente que se cree ahorita poderosa? Se van a esconder en las cuevas y entre las peñas de los montes, y le van a decir a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién crees que pueda sostenerse en pie? ¿A cuánto les da gusto, gozo, que está escrito que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Mira, amado hermano, un verdadero creyente ya tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Un gozo que no le pueden quitar. Porque él sabe que Jesucristo le ha librado de la ira venidera. Dios no ha puesto a sus hijos para ira. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Por si aquí hay alguien que todavía no es hijo de Dios, no es creyente, aún hay tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:9 y 10. Tú tienes que vivir con esa paz, con esa seguridad de que cuando Cristo venga tú no vas a recibir la ira de Dios, hermano. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer el 9 y el 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La fe en Cristo te da la seguridad de una esperanza viva, verdadera, real, que nosotros vamos a la gloria. Juan 3:36. ¿Qué dice Juan 3:36? Para aquel que no tiene esta seguridad de salvación, ¿qué dice, hermano? ¿Por qué van a recibir la ira de Dios de acuerdo a este pasaje? Porque están rechazando el único medio y al único Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón lo están rechazando? Por su corazón duro, no arrepentido. A ver, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene, hermano? A ver, ¿tú tienes la seguridad de que tienes vida eterna? Así que alguien te diga, ¿usted es salvo? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué por qué se siente usted salvo? Porque está escrito que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo he creído. Y ahorita vamos a ver eso, ¿qué es creer en Cristo? Pero yo he creído. ¿Cuántos amén? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A ver, ¿por qué la gente va a recibir la ira de Dios? Por rechazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay gente que desgraciadamente lo ha escuchado no una, ni dos, ni 100, ni 200, ni 1000. Miles de veces. Miles de veces ha escuchado, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Y sale y no entendió.
y sigue practicando el pecado, dice que es cristiano, dice que ha creído al evangelio, pero su vida dice todo lo contrario. Su corazón sigue duro, no arrepentido, porque no hay temor de Dios en él. No hay temor de Dios, hermano. Desgraciadamente, ahorita vamos a ver que nosotros damos gracias a Dios porque Él nos eligió, nos predestinó y ya nos llamó, hermano. Y sabemos que la salvación le pertenece a Él. Pero el hombre es responsable. ¿Cuántos dicen amén? Vamos otra vez a Hechos. Entonces ya vimos aquí qué está predicando Pedro, mi amado hermano. ¿Me faltó algo ahí, hermano? Como luego me falta y usted me acuerda, pero... Hechos 2:21. Entonces hasta aquí, ¿cuántos vamos entendiendo, hermano? Sí, ya vimos que vendría el Espíritu Santo, vendrían dones. Después aquí Pedro habla de esta profecía que habla del día de la ira de Dios. Hay que predicar eso también, hermano. Y en el 21, ¿qué les dice Pedro? A ver, viene la ira de Dios. Tú le vas a decir a la gente, viene la ira de Dios. Viene el fin del mundo. Viene el juicio de Dios, santo, justo. Dios va a castigar. ¿Cuál es el amén? ¿Qué más les vas a decir? Pero si crees en el Señor Jesucristo, te salvas. ¿Se acuerda usted del carcelero de Filipos? ¿Cuál fue su pregunta de este hombre? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Un día, pregúntale a un padrecito. Ve y pregúntale. Dígale, oiga, señor o cura, como le quieras llamar, discúlpeme, señor. Así dile, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué crees que te va a decir? Primero debes de estar en esta iglesia, porque fuera de esta iglesia no te salvas, te va a decir. Y luego te va a decir, hay 7 sacramentos en las que se imparte la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Te va a decir, ve con un testigo de Jehová y te va a decir que por tus buenas obras. Ve con un mormón y te va a decir otra cosa. Ve con el que tú quieras. Pero ven a la Biblia y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Y alguien dice, qué fácil. Siempre yo oigo eso que cuando le predico a alguien dice, qué fácil. Es imposible. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Nadie. Está 1 Corintios 12:3. Y usted dirá, ¿y cómo un católico le dice a Jesús Señor? ¿Cómo? Porque hay una falsa fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay una falsa fe y hay una verdadera fe. Estamos hablando de la verdadera fe. A ver, ¿cómo es posible que alguien pueda llamarle verdaderamente a Jesús Señor? Por el Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo. ¿Ya lo encontró ahí? A ver qué dice. Que nadie puede llamar anatema a Jesús, ¿verdad que no? Si alguien es verdadero creyente, ¿puede maldecir a Jesús? No. Pero también dice que nadie le puede llamar Señor. ¿Sino cómo? Sino por el Espíritu Santo. A ver, ¿sí quedó claro? A ver, ¿cómo te salvas? Creyendo en el Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver llamándole Señor, confesándole Señor, predicándole Señor. Sí, 1 Corintios 12:3. Ya hasta acabamos, hermano. ¿Sí la leyó? Entonces, a ver, ¿cómo es que, a ver, tú por qué ahora le puedes, ahorita vamos a ver, ¿por qué puedes llamarle a Jesús Señor? Porque tienes al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hay de los que dicen Jesús es mi Señor y viven en pecado? Ellos le están llamando de labios, no de corazón. No por el Espíritu Santo. Porque está escrito, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hay quienes sí le llaman Señor a Jesús, pero falsamente. ¿Cómo sabemos que son falsos? Porque son hacedores de maldad. A ver, ¿qué son?
Jesús le dice a esos falsos, ¿tú por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Habrá muchos de esos falsos? Muchísimos. Cientos, miles que dicen ser cristianos. No se congregan, no oran, no leen, no se santifican, no predican el evangelio. ¿Cómo son? Son falsos. Pero se llaman cristianos. Tienen nombre del que vive, pero están muertos. ¿Sí, amado hermano? Diga algo. No estoy hablando de usted, hermano. Estamos hablando de los que están allá afuera. Aquí hay puro nacido de nuevo, gracias a Dios. Por eso hay que entender las escrituras, hermano. Porque mira, tú le dices a alguien, si tú, ahorita lo vamos a ver, mira, Romanos 10:9. A ver, ¿cómo somos salvos, hermano? Según Romanos 10:9. ¿Cómo eres salvo tú y yo? A ver. Romanos 10:9. A ver, ¿cómo llegamos a ser salvos según Romanos 10:9? A ver. A ver, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. A ver, primero, ¿qué tienes que confesar con tu boca? No, pero primero, vámonos por partes, hermana. Primero, creer que Jesús es Dios. A ver, lo primero, para que tú puedas confesar a Jesús como Señor, creer que Jesús es Dios. Único y verdadero. Único mediador. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eso es lo primero. A ver, un mormón, un testigo de Jehová, ¿pueden ser salvos? ¿Por qué no? Porque ellos no pueden decir que Jesús es Dios. Ahora, un católico sí dice que Jesús es Dios. ¿Dónde está el problema? Que tiene otros dioses. Para él, María también es una diosa, una intercedora, una mediadora. ¿Cuántos amén? Ahora, ¿quedó demostrado en la Biblia que Jesús es Dios? Sí. Él es eterno. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántos amén? Él hizo señales que ningún ser humano puede hacer, solamente Dios. Él habló con autoridad como Dios. Él perdonó pecados como Dios. Él dijo, yo he descendido del cielo y regreso al cielo. ¿Cuántos saben? Él es Dios. Él es Dios, pero yo tengo que entender, Jesús es Dios. Si tú no crees que Jesús es Dios, no hay salvación. Él se lo dijo claramente a los judíos. Si ustedes no creen que yo soy, ¿qué quiere decir yo soy? Dios. Morirán en vuestros pecados. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es Dios, esa es una, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A ver, ¿qué tienes que creer? Aparte de creer que Él es Dios. Creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Tú te vas a asombrar que hay gente que se dice cristiana que dice que Cristo no murió, que no fue sepultado, que no resucitó. Un verdadero creyente tiene la convicción: Cristo murió, fue sepultado, estuvo 3 días ahí en la tumba y resucitó al tercer día. ¿Será importante entender todo esto? A ver, ¿por qué es importante que entiendas que Él murió por ti? ¿Por qué es importante? Que entiendas y creas que Él murió por tus pecados. A ver, si Cristo no hubiera muerto, mis pecados no pueden ser perdonados. No, mis pecados no podrían haber sido perdonados por ninguna cosa. Pero dice Isaías, no lo busque, 53, parece que es 4, dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos fue sobre Él. Y por sus llagas
por su sufrimiento, su muerte, su derramamiento de sangre, fuimos salvados. O sea, yo tengo que entender eso. El evangelio se tiene que entender. Si alguien te dice, oye, ¿tú por qué eres salvo? Porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y pagó por mis pecados muriendo en la cruz. Él pagó mi deuda. Yo no debo nada. Tienes que saber explicar el evangelio. Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para demostrar que la muerte no lo podía retener. Él venció la muerte y venció a Satanás. Y resucitó como señal de que su sacrificio fue acepto delante del Padre. Y escrito está que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces hay que entender el evangelio y creer en el evangelio. Pero esto nadie lo puede entender a menos que venga de Dios. ¿Te acuerdas cuando Cristo les dice a sus apóstoles? ¿Qué están diciendo la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que soy yo, la gente? Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y Cristo le dice a los apóstoles, ¿y ustedes, quién dicen ustedes que yo soy? Tú eres el Cristo, primero le dice. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido del Antiguo Testamento. Tú eres. Y eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dice Dios a Pedro? Jesús a Pedro. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. A ver, si tú sabes quién es Jesús, si tú entiendes el evangelio, si tú lo has confesado como tu Señor, ¿quién te lo reveló? El Padre. Por eso ninguno de nosotros nos podemos jactar, hermano. Ninguno de nosotros nos podemos jactar ya. Antes sí nos jactábamos, sí. Antes decíamos, ya fui a misa, ya hice un sacramento, ya hice una buena obra. ¿Sí te acuerdas que así como que pensábamos así? Te sentías bien como que el día que fuiste un ratito a misa, como que te sentías un poquito así liberado de la conciencia, ¿no? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Más si habías dicho, por mi culpa, ya como que te sentías medio bien. Ahora sabemos que es por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero cristiano le da toda la gloria a su Señor. Toda la gloria. ¿Qué hizo con sus buenas obras en las que confiaba? Las tiene por basura. ¿Cómo las tiene ahora? ¿Dónde está toda su confianza nada más? En Jesucristo. Ese es alguien que verdaderamente ha confesado a Jesucristo como su Señor. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Esto es muy importante. Miren, 1 Corintios 15. Por si alguno todavía no sabe qué es el evangelio, porque desgraciadamente tú te asombrarías de cuántas iglesias no conocen el evangelio, hermano. En verdad te lo digo. En verdad te lo digo. Muchas, sobre todo esas iglesias pentecostales, hermano, no conocen el evangelio. ¿Su evangelio sabes cuál es? Dicen, le preguntas, ¿tú cómo conociste del Señor? ¿Cómo viniste a Cristo? Llegué a la iglesia y sentí una presencia hermosa. Yo vi ángeles, yo vi una visión, yo sentí algo. No te habla del evangelio. No te habla del evangelio, hermano. Mire lo que dice el apóstol Pablo respecto al evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. A ver, ¿qué les predicó Pablo a los corintios? El evangelio. El cual, ¿qué hicieron los corintios? Recibieron. A ver, ¿qué es lo que tienes que recibir cuando alguien te habla? El evangelio. El evangelio, siempre es el evangelio. ¿En qué tienes que perseverar? ¿No siempre está entendido? En el evangelio. Muchos dicen, el evangelio es para los de allá afuera. Aquí adentro ya no prediques el evangelio. ¿Será así? A ver, hoy eres salvo por el evangelio. Mañana, por el evangelio. Pasado mañana, por el evangelio. Siempre el evangelio, hermano. El evangelio tiene que bañar toda doctrina. Todo lo que tú prediques tiene que estar bañado por el evangelio.
Si tú predicas una doctrina sin el evangelio, es falsa doctrina. Porque tienes que glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué recibieron? El evangelio. ¿En qué perseveraban? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? A ver, ¿qué pasa con alguien que de repente creyó, supuestamente creyó en el evangelio? Y después lo engañan como a los Gálatas. Pero aparte de que nunca creyó, ¿qué pasa con esa gente que de repente dice, yo he creído en el evangelio? Y de repente lo engañan y ya está buscando la salvación por obras. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Podrá ser salva? No, no puede ser salva. Dice Pablo claramente que si alguno quiere ser salvo por las obras de la ley, ha caído de la gracia de Jesucristo. O sea, ¿dónde te debes de mantener siempre? En el evangelio. Siempre repítete, por gracia soy salvo. Por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de mí, es un don de Dios. Siempre repítete eso. Porque puede llegar alguien que te diga, oye, ¿en qué nombre te bautizaste? No, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No eres salvo. Te tienes que bautizar en el nombre de Jesús y no eres salvo. ¿Qué le vas a decir? Nadie es salvo por bautizarse, hermano. Nadie. ¿Somos salvos por bautizarnos? Somos salvos por creer en el evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿sabes cuánta gente ya engañaron? Y se volvió a bautizar en el nombre de Jesús. Porque él dijo, es que me dijeron que si no me bautizo en este nombre, no puedo ser salvo. ¿Dónde está poniendo su confianza esa persona ya para ser salvo? En el bautismo de agua. Lo llevaron de la gracia a las obras. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Los Gálatas, Pablo los regaña. Tontos. Te prediqué claramente a Jesucristo crucificado, te prediqué el evangelio, y ahora dices que te vas a circuncidar. No entendiste nada. El Espíritu Santo se recibe por fe, no por obras. Por eso es muy importante eso que Pablo le está diciendo a los corintios. Si permaneces en esa fe, eres salvo. Si te mueven de esa fe, creíste en vano. Ahí lo dice, mira. ¿Qué dice? Si retenés la palabra que eres, que os he predicado, ¿qué dice? Si está conmigo, hermano, no está conmigo. Sois salvos. Pero si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. A ver, ¿qué evangelio predicaba Pablo? Pero primero dice que el que recibió. ¿De quién lo recibió este evangelio? De Jesucristo mismo. A Pablo no lo evangelizó ningún ser humano. Lo evangelizó Cristo mismo. De él recibió el evangelio. ¿Sí? Dice, lo que así mismo recibí. ¿Qué recibió de Cristo Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. A ver, ¿estaba escrito que el Salvador, el Mesías, que había de salvar al pueblo de Dios, iba a morir en una cruz? Sí. ¿Que iba a morir por nuestros pecados? Sí, estaba escrito. ¿Qué más estaba escrito? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, hermano. Si tú crees en el evangelio, eres salvo. Si tú predicas el evangelio, eres salvo. Si predicas otro evangelio, eres anatema. ¿Sí? ¿Lo ha leído, amado hermano? Romanos 10:12. Esto es algo que ya no hemos hecho. Pidámosle perdón a Dios y vamos a volverlo a hacer, hermanos. Romanos 10:12. Dice el apóstol Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Antes sí había diferencia? Sí, hermano. ¿Quién era el único pueblo de Dios en ese tiempo? Los judíos. ¿Quién era el único que tenían las Escrituras? Los judíos. Pero ahora dice que ya no hay diferencia entre judío y griego. Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que, ¿qué, hermano? Le invocan.
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Pero después hace unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? A ver, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo y el Señor a nosotros? Que tenemos que salir a predicar el evangelio. Y mientras salimos, tú tienes que predicar el evangelio a la gente que está a tu alrededor. Y si no predicamos a Cristo, no somos creyentes. Así lo dice la Escritura. Pablo dice, por cuanto creí, hablé. ¿Quién es el que puede hablar el evangelio? El que ha creído en el evangelio. ¿Sabes alguien por qué no predica el evangelio? No cree en el evangelio. O no cree que viene la ira de Dios. A ver, si tú sabes que tu familia está en peligro de irse al infierno y amas a tu familia, ¿qué haces? Le predicas el evangelio. ¿Cierto o no? Pero si tú no te preocupas, tu única preocupación es que sean estudiosos, tengan carreras, vivan bien en esta vida, ¿es lo único que te preocupa? No eres cristiano. No eres cristiano. El verdadero cristiano sabe que de nada sirve ganar el mundo entero si se perdió el alma. Ese es un cristiano. Un verdadero cristiano tiene la oportunidad de predicarle a un familiar y ¿qué hace? Le predica aunque se enoje. Y le dice, escrito está que si no te arrepientes y crees en Cristo, te vas a condenar, está escrito. Por amor a esas almas. Por eso termina ahí Pablo diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? A ver, dile a que está a tu lado, si tú eres creyente, ya te enviaron. No estés esperando a que te envíen. Si tú eres creyente, ya te enviaron. Desde el día en que fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ¿para qué te fue dado? Para ser testigo de Jesucristo y predicar el evangelio. Ahorita lo acabamos de ver. A ver, ¿cuál fue el propósito de que te bautizaran con el Espíritu Santo? Para ser testigos de Jesucristo. Y nada de que, es que no sé qué decir. ¿Cómo te convertiste? ¿Qué te predicaron para que te hicieras cristiano? Pues que me arrepintiera y creyera en el evangelio. Pues eso diles. ¿Cuál es el amén? Es que no sé qué decir. ¿Cómo? ¿Qué te predicaron a ti? ¿Qué tienes que predicar? El evangelio. No es otra cosa de otro mundo. No les vas a enseñar doctrina, teología, ni teología sistemática, no. El evangelio. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar, por cuanto ha establecido un día donde juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Tú dile a la gente, Dios no quiere que te vayas al infierno. Y ha dado a su Hijo por ti. Si crees en Él, te salvas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ahí dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Tú quieres ser de esos que tengan hermosos pies, hermano? Gloria a Dios.